Rey de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grande a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores.
cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás.
habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Hoy hemos también tenido un tiempo para alabar al Señor, para disfrutar de su presencia, y hoy veremos el capítulo 2 de Filipenses, los versículos del 1 al 4, un tema que hemos titulado La exhortación de un cristiano gozoso, y que más bien tiene que ver con la unidad de la iglesia. ¿Qué es vivir en unidad?
La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Es más, en la iglesia somos todos diferentes. Y en muchas partes de la Biblia se habla de la diversidad, pero en medio de esa diversidad tenemos que vivir en unidad. Y Pedro lo va a decir en sus cartas, Pablo cuando escribe a los Corintios o a los Efesios, y acá en este pasaje en particular también. No tiene que ver con las formas en que cada iglesia puede realizar sus cultos, o la forma de alabar o levantar una ofrenda, ¿verdad? Y Jesús en el capítulo 17 oraba por la unidad, diciendo que ésta servirá de testimonio para el mundo. Pablo también cuando le escribe a los Corintios le dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo en este pasaje nos insta a vivir en unidad y nos da a conocer qué es lo que tenemos en los primeros dos puntos que veremos y qué es lo que debemos de tener en el último punto. Y esto es lo que hace un cristiano que está rebosando de gozo. Así que lo primero que veremos es los medios para estar unidos. Versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo nos va a recordar que tenemos los recursos para vivir en unidad. Y vemos allí que aparecen 4 condicionales, 4 sí, que significa puesto que. Y el puesto que trae consecuentemente un entonces, un que. Nos está diciendo que tenemos los medios que vienen de Dios para estar unidos. Y ello debería motivarnos para llevarlo a la práctica. El por tanto, de pronto tiene conexión con el versículo 27 del capítulo 1, donde Pablo dice: solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo: ustedes, filipenses, permanezcan en un solo espíritu, con una sola mente, luchando juntos. Pero ahora, en el capítulo 2 les va a decir: y ustedes tienen los medios, tienen los recursos para hacerlo. ¿Cuáles son esos medios? Primero dice: si hay alguna consolación en Cristo. Y habla de lo prioritario, de lo fundamental, de lo primordial. Están unidos a Cristo, ¿verdad? Por eso la Nueva Traducción Viviente va a decir: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es como si Pablo dijera: ya que Cristo te salvó, te perdonó, te amó, te ha dado seguridad, Él ha hecho todo por ti, aún siendo un pecador rebelde, que luchaba contra Dios, que dañaba a otros. Lo que está diciendo: entonces, ahora que Él está unido a ti, o tú a Él, ¿no lucharás por la unidad? Una vez que tú estás en Cristo, lo tienes todo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Y cuando dice en Cristo, unido a Cristo, una frase que se va a repetir en el libro de Filipenses: estar en Cristo es tener todo lo que Cristo tiene. Lo tienes todo porque Cristo te salvó, te santificó. Por eso dice: si hay alguna consolación en Cristo. La palabra consolación en el griego es paraklesis, que significa llamamiento al lado de uno. Y más bien tiene que ver con exhortación, con consuelo, con ruego, con una exhortación que más bien es íntima. Lo que Pablo está diciendo: si hay alguna consolación en Cristo, lo que está diciendo: deja que Cristo te hable en silencio de tu propio corazón. Responde a lo que Cristo ya hizo por ti, porque todo lo primordial que necesites lo tienes en Cristo. La respuesta es un signo de vida muchas veces. Cuando uno no responde a estímulos, significa que está muerto.
Pablo nos llama a reaccionar ante la verdad de que estamos en Cristo. Por eso es que en el libro de Efesios va a decir, despiértate tú que duermes. Y esa reacción probará que estás en Cristo y nos llevará a mantener la unidad. Luego va a decir, si algún consuelo de amor, y esto tiene que ver con experimentar el consuelo del amor de Dios. ¿No habían sentido los filipenses del amor de Cristo por ellos como la fuerza de un abrazo? No solo en su muerte, en sacrificio a favor de ellos, sino en que los sostuvo de las dificultades más oscuras, en la adversidad. El consuelo significa alivio, aliento, hablar de cerca con alguien. Hay una persuasión íntima en el amor. Pablo dice que si el amor tiene poder por la ternura para conmover sus corazones, entonces que escuchen. Si Cristo te ha amado, entonces responde en unidad, es lo que está diciendo. Otros pueden haber dejado de amarte, pueden haberte fallado, pero Cristo nunca deja de amarte de manera perfecta, completa y continua. ¿Usted ha experimentado el consuelo del amor de Dios? Es su amor el que nos va a impulsar a amar a los demás en unidad, inclusive con las personas más difíciles. Luego Pablo va a seguir y va a decir, si alguna comunión del Espíritu. Y otra manera, otro medio que nos da es conociendo la comunión del Espíritu. La Nueva Traducción Viviente va a decir, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Todo cristiano genuino tiene el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 va a decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y más adelante en el 16 va a decir que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos unidos a Cristo por el regalo, por el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si usted recibió a Cristo, habita en nuestro corazón y en el corazón de todos nuestros hermanos en la fe. Somos uno en la comunión del Espíritu Santo. Y nuevamente esa palabra comunión en el griego es la palabra koinonía, que significa participar, asociarse, compartir. El Espíritu Santo, hermano, es el principio unificador de una iglesia local. El Espíritu solo va a traer orden cuando hay caos, cuando hay desorden, y va a preservar la armonía en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Efesios, va a decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sin el Espíritu gobernando, habrá confusión, desorden, mero sentimentalismo o emoción. Estar en comunión con el Espíritu va a traer unidad. Es el Espíritu, el vínculo del Espíritu lo que nos une. Por eso Pablo va a decir, si alguna comunión del Espíritu. Luego va a decir, si algún afecto entrañable. Y esto habla de gozarse de la compasión de Cristo. Porque dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y la otra versión va a decir, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y la Biblia nos va a decir que Jesús nos instaba y nos decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Más aún, el Señor va a decir en el libro de Isaías, y lo voy a leer, Isaías 42:3, pero en la Biblia al día dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Y eso habla de que el Señor no va a desechar a nadie, no rechaza a nadie, no excluye a nadie. Él tiene un afecto y una compasión intensas hacia ti. Porque ahí cuando dice, si algún afecto entrañable. Y la palabra afecto quiere decir entrañas, ¿verdad? Entrañable. De ahí viene entrañablemente, profundamente, la capacidad de amar. Lo que Pablo está diciendo, si tienes la capacidad de amar, entonces haz que mi gozo sea pleno, viviendo en unidad. El amor de Cristo hacia ti es un afecto profundo, entrañable, incondicional. Y hermano, hermana, usted y yo
tenemos la capacidad de amar a otros de manera entrañable. ¿Por qué? Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la palabra misericordia, porque ahí va a decir, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es compasión. Nuestro Dios, va a decir, la Biblia es Padre de toda misericordia. Pablo le escribe a los romanos y dice, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si Dios fue misericordioso contigo, conmigo, si Dios se compadeció de ti, entonces lo que Pablo está diciendo, haz que mi gozo sea pleno, compadeciéndote de los demás. Y Pablo exhortaba en esto a los hermanos, como Dios quiere que usted y yo exhortemos, alentemos a otros también. Todos estos privilegios, hermano, hermana, conllevan responsabilidades. El lado negativo que está implícito de estos privilegios es el pecado de la ingratitud hacia Dios, de la queja. ¿Qué le dices a alguien que está ansioso por recibir todas las bendiciones que Dios ofrece, pero que no está dispuesto a darle nada a cambio? Piensa en lo que tienes en Cristo. Usted y yo tenemos la salvación que es eterna, el amor incondicional de Cristo, ese pastoreo, ese cuidado, ese habernos guardado de manera compasiva y el mirarnos como sus hijos. Pablo sabe que los filipenses son una iglesia amorosa. Por tanto, lo que hace es, le recuerda que ya tienen en Cristo, lo que ya tienen en Cristo para exhortarlos a lidiar con su desunión. Porque se dice que sucedían ciertas situaciones allí, como en toda iglesia, como en todo lugar. Y lo que Pablo va a decir es que tenemos que mantener la unidad que ya fue dada. Por eso es que el Señor nos llama y nos dice que debemos mantener la unidad. Si has recibido todas estas bendiciones en Cristo, que las has recibido, porque ahí dice, si hay alguna consolación en Cristo, si has recibido consuelo de amor, si has recibido el Espíritu Santo que nos lleva a tener comunión con el Padre y con nuestros hermanos, si has sido receptor de la misericordia de Dios, si las has recibido, entonces tienes una responsabilidad: vivir para Cristo, mantener la unidad. Y cuando yo vivo para Cristo, eso producirá gozo en mi vida y producirá unión en la iglesia local. ¿Estás practicando eso, mi amado hermano, mi amada hermana? Cuando miramos los versículos del 2 al 4, esto nos llama a traer gozo a los demás, a ser de bendición, a que nuestra vida trascienda en otros, a vivir en unidad y a valorar a los demás. ¿Qué estás haciendo tú? Pablo empieza asegurándose de que ellos adviertan en la palabra lo significativo y lo trascendental que es la unidad para Dios, y lo decisivo que es para que una iglesia se fortalezca, para que un mundo sin Dios conozca de Dios. Pero nos dice, tú tienes los medios para amar, para tener comunión, para poder mantener la unidad. Luego Pablo empieza dando un mandato en el versículo 2. El mandato en el versículo 2 dice, completad mi gozo, el mandato de estar unidos, ¿verdad? Y vamos a mirar allí, dado que ellos tienen todos los medios para mantener la unidad, Pablo les ordena que busquen la unidad por su bien. Dice, completad mi gozo, es repletar, es llenar, es satisfacer. Cuando dice completar, es el único mandato en estos versículos. Hay personas, como Pablo, que han traído el Evangelio y consolidaron a creyentes a un gran costo. Y pueda que usted sea uno de ellos. Y lo que trae gozo a estas personas, a pastores, a líderes, a misioneros, es verlos unidos. Y una manera de honrar a Dios
es honrando a esos siervos de Dios. Y eso no quita de que vivimos para Cristo. Por eso es que la carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 12 y 13 va a decir: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Y esto va a decir en la Nueva Traducción Viviente. Pero en la Dios habla hoy, Hebreos 13 va a decir lo siguiente: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerle el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Ahora, en ambos casos apunta a una unidad, apunta a un fortalecimiento, apunta a algo beneficioso para el cuerpo de Cristo. Por eso es que las iglesias deben honrar y respetar a sus líderes. Y Pablo hace un llamado a ello, pues finalmente contribuye a la unidad y trae gozo pleno. Pablo les está ordenando a los filipenses: completen mi gozo, que se unan completamente para que el gozo en él pueda ser rebosante, completo, pleno, ¿verdad? Y un espíritu de división hará lo contrario. Finalmente, ¿cuáles son las marcas de estar unidos? El versículo 2 va a decir: sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo hace una conexión entre lo dicho en el versículo 1 con este versículo. Por ejemplo, consolación en Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo, dice sintiendo lo mismo. Si algún consuelo de amor, teniendo el mismo amor. Si alguna comunión del Espíritu, unánimes. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sintiendo una misma cosa. Y estos son los pasos hacia la unidad. Hay una conexión incuestionable entre lo que se nos ha dado en Cristo y lo que se espera que vivamos para Cristo. Es una fe que tiene que ser consecuente, que tiene que ser práctica, que tiene que ser una fe viva. Podemos y tenemos que vivir en unidad. Tenemos los medios y el mandato. Pero tenemos que evidenciarlo con una fe que de pronto sea pragmática, que sea consecuente. La pregunta es: ¿estamos viviendo en unidad? Y lo que nosotros tenemos que mirar es lo que dice allí: sintiendo lo mismo. Es decir, lo que está diciendo es: tenemos que ser de la misma opinión. Literalmente significa pensar lo mismo, tener la misma mentalidad. El pensamiento afín es crucial para desarrollar la unidad bíblica. Este mismo verbo de ideas afines se usa 26 veces en el Nuevo Testamento. Y 10 de esas referencias, interesantemente, están en el libro de Filipenses. Por ejemplo, al final del versículo 2, cuando dice sintiendo una misma cosa nuevamente. Y en el versículo 5, que lo veremos la próxima semana, va a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que pensar como Cristo. Y Pablo espera que esta sea una cualidad y una práctica en la iglesia. Tener la misma mentalidad es que todos nosotros pensemos como Cristo. No es que yo tenga que pensar como mi hermano o como mi hermana. Yo tengo que pensar como Cristo y mi hermana tiene que pensar como Cristo y mi hermano también. Y eso nos llevará a mantener la unidad. Entonces, piensas como Cristo cuando de pronto profundizas en la palabra. Piensas como Cristo cuando conoces a Cristo cada día más a través de la salvación y de la comunión íntima. Piensas cuando la unidad viene de conocer a Cristo y su palabra de manera correcta, con precisión. La unidad resulta de ser como Cristo, que es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo.
Cuando nosotros vamos a los versículos del 5 al 11, la unidad llega cuando vives como Cristo. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurar nuestra salvación, para que sus hijos puedan reconciliarse con Dios. Lo que nos impulsa a estar dispuestos a hacer cualquier cosa para reconciliarnos con los demás. ¿Lucharía Cristo por sus derechos? ¿Buscaría Cristo venganza? ¿Permanecería Cristo ofendido todo un día o toda una semana? ¿O acaso pasaría por alto la ofensa? Usted y yo tenemos que pensar como Cristo. Piense como Cristo. Tenga ideas afines. Esté unificado. Lo segundo que vemos aquí en el versículo 2 dice, teniendo el mismo amor. La palabra teniendo, del verbo tener obviamente, está dada en el sentido de poseer, de retener, de sostener con la mano. Y significa un amor incondicional, imparcial, sin favoritismo, que no hay argollas. La desunión, los celos, la envidia, los resentimientos son causados por un corazón que no toma en cuenta a Cristo y a su palabra. Y cuando leemos esta frase, nos llama a amar a todos por igual. Por eso Pablo va a decir en el libro de Corintios, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, y otros decían, y yo de Cristo. Y en Corintios mismo nos habla de la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. Un amor que debemos mantener, sostener. Y a lo largo de la Biblia vemos el unos a otros, saludaos unos a otros, amaos unos a otros, orad unos por otros. Y ahí dice, teniendo el mismo amor. Y habla del amor ágape. Es un amor que tiene que ver con una elección voluntaria. Yo decido amar. No me dejo llevar solo por los sentimientos o por las emociones o por lo que otros digan. No hago preferencias. Y es ese amor que busca lo mejor para los demás. Y por eso es que Corintios va a decir, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, no es egoísta. Es algo que va a ser un cristiano genuino, un cristiano que vive en plenitud de gozo, que está lleno de gozo. En tercer lugar dice, unánimes. Tenemos que mostrar un alma unida. Literalmente significa una sola alma. Somos diferentes, pero somos uno. Unidad en la diversidad. Usted es parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos en Cristo. Por eso que el versículo, nosotros leemos en 1 Corintios 12, el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Realmente nos necesitamos unos a otros. Y más aún en este tiempo. Cuando vamos al libro de Efesios, el capítulo 4, va a decir lo siguiente, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así que tenemos que tomar en cuenta esto. Lo cuarto, en cuarto lugar, dice allí el versículo 2, sintiendo una misma cosa. Y esto tiene que ver con vivir para un propósito. Interesante porque algunas versiones dicen lo siguiente. Una versión dice por un mismo propósito. Otra dice las mismas metas. Y otra dice deseen las mismas cosas. Cuando habla de sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es ese propósito? ¿No es lo que Pablo ha estado declarando en el capítulo 1? Porque Pablo habla de que tenía una pasión por predicar el Evangelio, porque la iglesia del Señor se afirme,
a pesar de las circunstancias. Y Él va a decir, para mí el vivir es Cristo. Recuerde esto, hermano, hermana, usted y yo vivimos para Jesús. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y en la parte final dice, firmes en un solo espíritu, combatiendo unánimes las mismas metas. La palabra de Dios, el Evangelio, la persona de Cristo. ¿Y cómo uno practica eso? Tiene los mismos metas, desea las mismas cosas. Cuando oramos juntos, cuando no dejamos de congregarnos, cuando estudiamos la palabra de Dios para prepararnos para lo que Dios tiene para más adelante, para nosotros y para su iglesia, cuando predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Con ese propósito fuimos puestos en este mundo. Por ejemplo, hermanos, esta noche tendremos un tiempo de evangelismo y tenemos que seguir predicando el evangelio. Ore, invite, pero también participe, y que sea un tiempo para ello. Para ir terminando, nosotros vemos en estos versículos que tenemos que exhortar a otros. Pablo les decía, por tanto, si hay alguna consolación, él estaba exhortándoles a ellos y les manda, completen mi gozo. Hermano, usted y yo, si somos cristianos gozosos, porque recuerde que Pablo estaba en la cárcel, para llegar a esa plenitud de gozo, tenemos que exhortar a Pablo, a otros como Pablo lo hacía. Pero primero tenemos que vivirlo. Dios nos ha dado los medios y los recursos. También es un mandato el guardar la unidad, el mantenerla. Y es algo que tiene que notarse en la vida práctica. El hacerlo es algo que agrada a Dios. El hacerlo es algo que va a fortalecer a nuestra iglesia y la llenará de gozo. Y que podamos practicar esto en todo momento. Yo quiero pedirle que me acompañe en una palabra de oración. Estamos por cumplir un aniversario más. Y creo que el llamado de Dios en este tiempo es a que vivamos en unidad. Y si tú perteneces a otra iglesia o por algún motivo has podido escuchar este mensaje, tú tienes que ser parte de la unidad en la iglesia donde Dios te ha puesto. Porque Dios te ha puesto en ese lugar. Te ama, ama tu iglesia, ama tu pastor, mantén la unidad del Espíritu. Pero yo quiero orar ahorita en estos momentos. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Porque nos llamas a vivir con gozo en medio de la circunstancia que nos toca vivir. Te amamos, te alabamos, te bendecimos. Te pedimos que tú hagas tu obra, tu preciosa obra en medio nuestro. Bendito y alabado seas. Oramos pidiendo que tú tomes el control de nuestras vidas y, Padre, tomes también a tu iglesia. Nos has dado los recursos, los medios para poder vivir en unidad, Señor. Nos lo has dado, pero también nos estás instando a vivir en esa unidad para la gloria de tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Tenemos un mandato, pero también nos insta, Señor, a poder llevarlo a la práctica. Aquí estamos, dispuestos a poner de nuestra parte, aun cuando otros no lo hagan, porque el mandato y la exhortación es para nosotros, aun cuando otros no lo hagan, aun cuando no nos hayan amado, que podamos dar amor, que podamos guardar la unidad en medio de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.